una actitud ganadora, pues en definitiva es cuando el candidato genera la oportunidad de que la entrevista pueda fluir. Entonces, eso te permite tener conexión con tu entrevistador y que ya lo vamos a ver ahorita, te voy a explicar más adelante durante la entrevista. Vitrina Laboral es una ayuda tanto a empresas y trabajadores para que interactúen de una manera más rápida y eficiente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Vitrina Laboral. Ya lo saben, siempre pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Amigos de Vitrina Laboral, como se los comenté, hoy vamos a tener una entrevista muy interesante. Y es que hoy vamos a entrevistar a Tilcia Bustamante. Ella es especialista en atracción del talento y empleabilidad, y a quien le damos la bienvenida también. Tilcia, bienvenida a Vitrina Laboral. Buenos días, Mari Carmen. Muchas gracias por la oportunidad de poder conocerte, poder compartir con el público esta mañana. Estoy muy agradecida y pues bueno, espero que sea un momento bastante agradable donde podamos compartir gratos aprendizajes. Claro que sí, claro que sí. Seguro que la gente que sintoniza en este momento debe de estar, pero ya curioso de saber qué es lo que vamos a tocar. Y obviamente son temas, como dices tú, muy interesantes. Vamos a comenzar justamente por esto bueno, a consecuencia de la pandemia, sabemos de que muchos se han quedado sin trabajo. Y estas personas también han tenido o tienen la oportunidad de seguir capacitándose de alguna manera para saber cómo ellos van a de repente afrontar una futura entrevista de trabajo. Sabemos de que hoy en día también miles de personas postulan a una oferta laboral y si tienes la suerte que te elijan a ti, pues bueno, es fundamental que tampoco no se puedan cometer ciertos errores. ¿Es así? Exacto, sí. Bueno, hoy día vamos a tratar de poder explicarle al público cómo poder afrontar una entrevista laboral con éxito. Y te comento un poco, ¿no? La entrevista de trabajo, digamos que es la fase más importante de todo el proceso de selección, pues te abrirá las posibilidades de empleo. Y es sumamente necesario que el candidato haya tenido una preparación previa. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de enfocarnos qué puntos podemos destacar en la entrevista de trabajo en tres fases. ¿Qué debemos hacer antes? ¿Qué vamos a hacer durante la entrevista? ¿Y qué podemos hacer después de la entrevista? Tres aspectos o tres fases que son bastante importantes, ¿sí? De poder destacar. Ok, ¿y esto va a ser un genérico, Tilcia, o porque también depende del rubro al que uno se vaya a dirigir, pero los consejos que tú nos vas a dar en adelante son como que la base de ante una entrevista? Exacto, sí. Digamos que son como que tips o pautas que debemos tener en cuenta a nivel general, ¿no? Si bien es cierto, el rubro puede variar, las posiciones, el nivel de posición y de cargo también, ¿no? Porque tú sabes que manejamos posiciones tanto masivas, operativas, posiciones más administrativas y mandos medios altos, ¿no? Entonces, pero he tratado de consolidar en pautas que podamos manejarlas a nivel de todas posiciones, que nos puedan realmente ayudar a poder afrontar estas entrevistas laborales. Perfecto, entonces, Tilcia, comenzamos. Vayamos por la primera. Bueno, como les comentaba, la fase antes de la entrevista. A ver, ¿qué es lo que debemos hacer antes de la entrevista? Y que en realidad los reclutadores o los reclutis nosotros recomendamos a nuestros candidatos o cuando hacemos alguna asesoría o consultoría en empleabilidad, ¿sí? Es importante el autoconocimiento, Mari Carmen. El autoconocimiento es básico. El candidato debe conocerse o realizar una introspección previa de cuáles son sus fortalezas, debilidades, de qué es lo que podría aportar a la organización. Y ese autoconocimiento debe ser bastante genuino. Yo lo recomiendo de esa manera. O sea, el candidato por lo general siempre busca impresionar en una entrevista laboral. Y lo que nosotros buscamos es que
Eso no se dé en la medida de lo posible porque nos encantaría que el candidato fuera realmente transparente, honesto, ¿no? Muy genuino, reconociendo cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, ¿sí? Entonces, es indispensable ese primer punto, el autoconocimiento. Ahora, Tilcia, ¿cómo uno se hace un autoconocimiento? Porque claro, suena bastante lógico que uno tenga que primero conocerse a sí mismo para saber cuáles son esas fortalezas y debilidades que estás mencionando, pero ¿cómo se lleva a cabo? Uno se sienta solas, tienes una hoja de papel, pones fortalezas, debilidades y ahí vas escribiendo lo que uno cree que es. Sí, bueno, en realidad sí, es tomarse el tiempo, sentarse, pensar y hacer un FODA, que es lo que nosotros recomendamos, ¿no? Un FODA personal. ¿Cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades de mejora o mis debilidades? Desarrollar ese FODA de manera honesto, ¿no? De manera impecable. Es lo que le permite al candidato, y es bastante importante, por eso te digo, es lo que al candidato le permite descubrir realmente cuál es el potencial que tiene como profesional y como ser humano, porque en realidad personalmente valoro y evalúo no solamente al profesional, sino también al ser humano, porque yo entiendo que el ser humano tiene una historia por contar, una historia de vida, ¿no? Y que en realidad es algo en lo que a mí personalmente sí me gusta profundizar, ¿sí? Porque eso me permite acercarme más al candidato, descubrir sus potencialidades y pues poder hacer el match, ¿no? Entre el candidato y la posición que estamos buscando cubrir. Entiendo, entiendo. Ok, entonces, la segunda, ¿cuál sería? La segunda, y que sí, sumamente también valiosa y que la recomendamos, es que el candidato haga una investigación previa de la empresa. Infórmate de la empresa. Tienes que conocer a qué se dedica la empresa, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus valores, cuál es su cultura, para definitivamente el candidato pueda descubrir si va a encajar en la cultura de la empresa. Y también recomiendo investigar a la persona que te va a entrevistar. Déjame decirte que ahora con la tecnología, con el internet a la mano, podemos hacer eso. Entonces, no es nada malo, yo no lo considero así, más bien yo creo que muchos de los entrevistadores también hacemos el mismo trabajo, investigamos a nuestro candidato, lo buscamos en LinkedIn, googleamos su nombre. De la misma manera, el candidato debe de informarse de la empresa y de las personas que lo van a entrevistar. Entonces, esto le va a permitir al candidato poder alinear los objetivos de la empresa con sus logros y objetivos personales y poder tener pues una visión si definitivamente va a poder encajar en la cultura de la empresa, si es la empresa a la que él quiere pertenecer, porque eso es lo que buscamos nosotros, que el candidato tenga una motivación bastante humilde con respecto a la empresa, ¿no? Para la que estamos evaluando. Sí, ese es un punto sumamente importante, Tilcia, porque, claro, cuando yo he buscado trabajo, a donde yo me enfoco primero, que me salté seguro el primer paso, pero el segundo siempre era mi primero, porque necesitaba saber de qué se trata la empresa, qué es lo que hacen, cómo trabajan, cuál es esa visión y si también había oportunidad de crecimiento en la misma, ¿no? Exacto. Y déjame decirte, Mari Carmen, que eso te da una visión de ganar la entrevista, porque ya te estás anticipando a cómo es la empresa. Es más, uno puede ir vestido de acuerdo al rubro de la empresa, ¿no? Entonces, y vas con la actitud ya, una actitud bastante positiva, la actitud de querer ganar y tener la oportunidad, ¿no? En la empresa para la que estás asistiendo. ¿Sí? Ok. El tercer punto, y que yo también lo considero muy importante, es preparar. El candidato debe preparar una lista de preguntas para su entrevistador.
Entonces, yo sí lo considero bastante valioso, Mari Carmen, porque opino que la entrevista no debe ser un interrogatorio, en definitiva no lo debe ser. Entonces, tanto candidato como entrevistador deben de tener la oportunidad para poder aterrizar sus preguntas y poder descubrir en ese momento si es que definitivamente podemos trabajar juntos, si es que existe la posibilidad de que ambos podamos trabajar juntos. Y esto solamente se descubre cuando el candidato también genera la oportunidad en el momento de la entrevista de poder hacer sus preguntas, ¿no? Entonces, sí es bueno que prepare una lista de preguntas para que la conversación, digamos, fluya, para que la entrevista se dé de una manera bastante agradable. Qué bueno que lo menciones, Tilcia, porque yo creo de que muchos, y me incluyo, todavía tenemos ese chip programado que cuando uno va a una entrevista, tienes que dejar de que ellos pregunten. Y de este lado, pues responder, responder, responder. Y si por alguna vez se te ha pasado por la cabeza alguna pregunta, uno comienza a hacerlo, pero después de que haya terminado ya la entrevista, porque es como que de repente el ambiente está un poquito más relajado, entonces ya tú te sientes como que, entre comillas, con cierta confianza como para preguntar ¿y cómo va a ser? ¿Y qué día me van a llamar? ¿Me van a enviar alguna respuesta por correo? Pero eso es válido, entonces se puede hacer dentro de la entrevista. Exacto. Es más, Mari Carmen, yo te digo, Inés Temple nos menciona de que una actitud perdedora en una entrevista es cuando el candidato espera hasta el final que le digan, ¿y tienes alguna pregunta, alguna consulta? Y el candidato diga, no, muchas gracias, todo quedó claro, o hagan las preguntas clásicas de, ¿y qué es lo que sigue? Entonces, y ella, Inés Temple, nos dice que una actitud ganadora, pues en definitiva es cuando el candidato genera la oportunidad de que la entrevista pueda fluir. Entonces, eso te permite tener conexión con tu entrevistador y que ya lo vamos a ver ahorita, te voy a explicar más adelante durante la entrevista en qué facilita el poder lograr esa conexión o ese match o ese enganche con tu entrevistador. Entonces lo tenemos bien claro. Actitud ganadora es dejar justamente de que en esta entrevista las preguntas y respuestas puedan fluir. Porque si yo no lo he hecho anteriormente, Tilcia, ha sido por un tema de respeto, por un tema de no incomodar, o de repente ellos ya tienen estructurado cómo va a ser su entrevista. Es por eso de que no hay de repente no ha habido esta fluidez o esta repregunta, ¿no? Uh-huh. Sí, pero yo igual, siempre, tanto candidato como entrevistador, suelo en ambas posiciones, yo creo que el entrevistador también debe generar ese ambiente. O sea, no solamente le corresponde al candidato, porque cuando uno como entrevistador le permite al candidato poder entrar en confianza, tienes mayor posibilidad a poder conocer realmente al ser humano, poder descubrir competencias que son importantes y válidas para un proceso de selección, ¿no? Entonces, yo creo que debe ser mutuo también. De repente no todos los reclutadores lo hacemos, porque déjame decirte que el día a día es a veces un poco complicado, tenemos tantos procesos por cubrir y hemos llegado, yo creo que al punto en algún momento de robotizarnos, ¿no? Entonces, como que ya tenemos pautado qué es lo que tenemos que preguntar, qué es lo que tiene que responder el candidato, y no le damos como que la posibilidad o la oportunidad de que el candidato, pues, pueda generar confianza también. Claro, todo va demasiado rápido. Bueno, entonces continuemos, Tilcia. ¿Qué otras cosas más tú pudieras aconsejarnos para las personas que están en búsqueda de ese trabajo? Porque ahora vemos de que todo se ha vuelto virtual, ¿verdad? Entonces, igual estas entrevistas a través del Zoom no dejan de ser importantes. Exacto, sí, a través del Zoom y de tantas plataformas digitales que ahora manejamos para las entrevistas, ¿no? Sí es importante que el candidato también pueda preparar su logística. Es bastante importante, ¿no? Pueda preparar el ambiente en donde se va a realizar la entrevista,
su espacio debe ser un ambiente bastante iluminado, un ambiente sin muchos distractores, ¿no? Buscar un lugar propicio muy adecuado, de repente un fondo así, como que muy neutro, para que el entrevistador no pueda perder la mirada también del candidato, ¿no? Entonces, la vestimenta es importante también, la presentación. Si bien es cierto, estamos frente ahora a una pantalla, hay una barrera ahí, pero hay que sacarle, digamos que, el mayor jugo posible al momento de la entrevista, ¿no? Entonces yo siempre aconsejo al candidato que, a pesar de que hay una pantalla de por medio, en todo momento el candidato debe mantenerse con mucho interés en la entrevista, ¿no? Una sonrisa bastante genuina, bastante natural, obviamente no fingida, ayuda a que también el entrevistador pueda acercarse más al candidato, ¿sí? Y finalmente, lo que siempre aconsejo es practicar tus respuestas, que puedas estar preparado para cualquier pregunta difícil o pregunta trampas, que nosotros le llamamos. Tienes que preparar cuáles van a ser tus respuestas, porque si bien es cierto, nosotros manejamos ya una pauta de entrevista, pero en algún momento sacamos al candidato de la situación para conocer un poco su reacción. Entonces, el candidato tiene que estar preparado para todo, en realidad. En Vitrina Laboral hemos desarrollado 3 opciones que te pueden beneficiar: profesionales en vitrina, autopostulación y servicios diversos. Vitrina Laboral. Encuentra trabajo, encuentra trabajadores y trabajadoras. Claro. Mira, yo te voy a compartir una anécdota, Tilcia, y es que durante la pandemia, tuve la oportunidad de seguir a 2 muchachos que son mexicanos y que ellos ofrecen gratuitamente los entrenamiento, ¿verdad? Y todo era a través de sus redes sociales. Hasta que ya casi terminando el confinamiento, ellos decidieron hacer una convocatoria para las personas que vivían dentro de su país, para que distintas personas pues vayan a ser parte del equipo de ellos. Resulta que ellos hicieron estas entrevistas, también las transmitieron en vivo a través de sus redes, y era muy interesante ver las preguntas. Claro, las preguntas iban desde quién es el presidente de Rusia, o de repente cuál es el nombre de las 2 personas que estaban llevando a cabo todo esto, o a veces eran preguntas de cuál es el color de la bandera de Turquía. Entonces, claro, cuando tú veías estas respuestas, algunos eran pero exactos y correctos. Otros decían, no lo sé, lo siento mucho. Otros respondían con mucha actitud, otros con humor. Y al final de todo este proceso, que fue como 2 o 3 semanas, ellos mismos dijeron de que las preguntas no estaban hechas necesariamente para que el entrevistado o la persona que estaba participando se la sepa, sino para ver la reacción de cómo es el sentido del humor, si se puede trabajar en equipo, si todo se lo toma tan en serio, y etcétera, de cosas que de verdad te digo, a mí me llamaron mucho la atención y se me hicieron muy interesantes. Así que si por ahí uno recibe una pregunta de estas en una entrevista, hay que responder con sinceridad, que ese creo es la base de todo, ¿no? Sí, definitivamente, por eso te lo vengo mencionando. La honestidad es fundamental. Muchas veces, como tú bien lo has dicho, Mari Carmen, lo que buscamos en el candidato no es que tenga la respuesta perfecta o exacta, ¿me entiendes? Sino que lo que buscamos en el candidato es la creatividad para reaccionar a una situación a la que tú le estás planteando, a una pregunta difícil que le estás planteando, para que pueda responder. Entonces, la creatividad, la capacidad de análisis, de síntesis, dependiendo de la competencia que deseemos evaluar en el candidato, ¿no? Según, obviamente, la posición. Uh-huh, uh-huh. Y si tocamos el tema de los CVs, Tilcia, ¿cómo o cada qué cierto tiempo se tiene que actualizar? Porque es cuando uno ya comienza un nuevo trabajo, es que uno ya o lo añades, o de repente pasa el tiempo y después te estás tratando de acordar fechas. ¿Cómo funciona el tema del CV? No, yo recomiendo que el CV
es necesario que lo podamos actualizar cada vez que tengamos que postular a alguna posición en especial, ir actualizándolo constantemente, no esperar a que tengamos que postular a un puesto de trabajo, ¿no? Y sí recomiendo que se pueda arreglar o acomodar según la posición a la que estás postulando, ¿no? Entonces, porque es importante, hay posiciones que piden específicamente ciertos requisitos con ciertas palabras claves que para nosotros es básico e importante, y pues la idea es que tú puedas hacer ese match, ¿no? Entre el perfil y el CV del candidato. Y déjame decirte que tenemos pocos segundos nada más para poder revisar un CV, porque nos llegan tantos que definitivamente no miramos un CV más de 6 segundos, 7 segundos, y sí necesitamos que sea pues un CV que pueda impactar, que pueda tener las palabras claves, los logros que nosotros estamos buscando para la posición. Digamos que el CV te abre la puerta, ¿no? Te da es el primer paso, te da la oportunidad para que puedas tener ya una entrevista posterior. ¿De cuántas hojas tiene que ser un CV, Tilcia? Porque ahora han salido tantos programas que te pueden ayudar a través de internet, que ya son como plantillas que las venden y que tú vas poniendo ya tu información, pero ¿cuánto es que tiene que ser? Porque de seguro que hay personas, y yo me incluyo, que mi CV, para que se vea nada más la experiencia laboral, ¿verdad? Lo pongo pero desde que terminé la secundaria. Y ya estamos hablando de algunos añitos, entonces la gente, pero es que lo quiere tener ahí puesto y eso no es recomendable, ¿verdad? No, definitivamente no. Ya hay una estructura que debemos de seguir, ¿no? Se recomienda que un CV no pase más de 2 hojas a 3 hojas, porque en realidad lo que se ve también es la capacidad de síntesis que se está haciendo en este currículum, ¿no? No debe pasar más de esa cantidad y ya no es necesario colocar estudios de secundaria, estudios pasados, ¿no? Debe ser un currículum bastante actualizado, bastante arreglado, pautado, ¿no? Que te permita, muy potente, que te permita poder tener la posibilidad de llegar a una entrevista, ¿no? Ok, ahora también las fotografías que uno pone, porque se debe de poner fotografía en sí a un CV, ¿ya se estila eso o no es necesario o depende ya de la persona que está buscando el trabajo? Bueno, en realidad depende. Puedes colocar, pero sí tiene que ser una foto bastante profesional, muy profesional, ¿no? Que refleje parte también de tu personalidad. Ahora, actualmente también se estila utilizar el código QR en lugar de la foto. Es un código QR que se genera y que te permite que el entrevistador también puede revisar tu perfil con ese código, tu perfil de LinkedIn, ¿no? Que es una red social bastante profesional que está tomando fuerza ahora, más ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, pero sí, si vas a colocar foto, tiene que ser una foto muy, muy profesional, ¿no? Una foto que realmente sea buena, no cualquier foto. He visto a veces que colocan fotos cortadas de alguna reunión. Exacto. Entonces, no recomiendo ese tipo de fotografías. En todo caso, si no tienes una buena foto, no es necesaria colocarla, ¿no? Entiendo, entiendo. ¿Ves? Es importante. Yo no sabía el tema del QR, Tilcia. Creo que ahí me quedé yo, no soy ya de esa generación. Pero para las personas que están interesadas, cómo es que se crea esto? ¿También en internet te dan información al respecto para que tú puedas añadir ese QR en tu CV? Sí, la información la encuentras en internet, es fácil, es súper sencillo, la puedes generar desde el móvil, desde tu móvil, entrando, ingresando a tu LinkedIn personal. Entonces, ingresas a LinkedIn personal, hay unas opciones que tenemos que elegir en la parte superior de tu perfil de LinkedIn y de inmediato se genera ese código que te sale, es el código que puedes colocar también en tu currículum vitae. Interesante, Tilcia. Bueno,
No sé si tú nos quieras, por favor, enriquecer con algún consejo para todas las personas que nos están viendo en este momento. Sí, te comentaba, quisiera sí poder resaltar, Mari Carmen, qué es lo que debemos hacer durante la entrevista, que es bastante importante, que el candidato lo pueda tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, nosotros los reclutadores buscamos, digamos, dar respuesta a 4 preguntas fundamentales. ¿Y cómo las descubrimos? En base a también a preguntas que le hacemos al candidato. ¿Qué es lo que queremos saber? O sea, queremos saber quién eres, ¿no? ¿Qué has hecho? Saber qué tan experto eres realizando tus funciones, qué tan conocedor eres. Queremos descubrir eso, saber si es que definitivamente te vas a poder adaptar a mi cultura, y lo otro es saber cuánto me vas a costar. Entonces, estas preguntas o estos aspectos nosotros las descubrimos desarrollando una serie de preguntas que por lo general son preguntas que nos permiten poder descubrir competencias en nuestro candidato. Una competencia, tú sabes, que es conocer una conducta pasada que el candidato haya realizado en alguna de sus experiencias anteriores. Entonces, que me permita predecir una conducta futura. Es decir, la conducta pasada me va a permitir saber si el candidato va a poder desarrollar esa conducta en mi organización, que lo va a llevar pues a tener un desempeño exitoso en el puesto, ¿sí? Entonces, eso es lo que buscamos nosotros los reclutadores o los especialistas en atracción del talento en nuestros candidatos. Y a partir de ello utilizamos una serie de metodologías y de técnicas con preguntas que nos permitan evaluar esas competencias. Ok, y Tilcia, el tema del salario a veces puede ser un tema bastante delicado cuando uno está en una entrevista también. Sí, sí es bastante delicado. En realidad yo siempre sugiero a los candidatos poder abordar este tema al final. O sea, si tú no has cerrado la venta, porque en realidad un proceso de selección muchas veces se relaciona con una venta en donde el candidato lo que tiene que ofrecer, pues, es un servicio en este caso, ¿no? No es un producto, sino es un servicio profesional. Entonces, tú no le puedes poner precio a algo todavía que no se ha logrado concretar. Entonces, yo siempre invito al candidato a poder tratar en la medida de lo posible desplazar el tema de la negociación de pretensión salarial al final. ¿Por qué? Porque el candidato necesita saber cuáles son las funciones, las responsabilidades, la magnitud de la posición, para que obviamente recién podamos hablar de un tema salarial, ¿no? Si bien es cierto, a veces se utilizan filtros iniciales para algunas posiciones en donde el reclutador hace unas preguntas para poder saber, pues, que si es que el candidato está dentro de la banda salarial también se utiliza como filtro, ¿no? Entonces, bueno, si es que te lo preguntan inicialmente, podrías comentar una banda salarial, ¿no? Pero la idea es que ese tema se pueda postergar para que puedas tener la posibilidad de que la empresa te pueda conocer, ¿no? Claro, claro. Y si por A o B se toca ese tema antes de que termine la entrevista, ¿cuál sería la mejor respuesta de uno que está buscando trabajo? Yo sugiero que la mejor respuesta sería que el candidato solicite, obviamente conocer, como te mencionaba hace un momento, solicite conocer más información de la posición, ¿no? Pueda lograr que el reclutador o la persona que lo está entrevistando le pueda brindar esa información de cuáles son sus funciones, responsabilidades, nivel de posición, a quién va a reportar, para que podamos hablar realmente ya de una banda salarial, ¿no? Entonces sugiero que sea así, pero si es que lo que pasa es que a veces tenemos reclutadores que son tan tajantes en eso y te dicen, no, dime tu banda salarial, porque si no, no podemos continuar. También ha pasado, ¿no? También sucede. Y obviamente, de repente con la finalidad de no poder hacer perder tiempo también al candidato, ¿no? Pero depende del tipo de posición, yo creo,
que se debe de manejar de esa manera, ¿no? Y después de la entrevista, Tilcia, ¿cómo es que se tiene que hacer ese seguimiento? Bueno, después de la entrevista sí sugiero que el candidato envíe un mail de agradecimiento. Para mí eso es bastante básico por la oportunidad que le han dado de poder conocernos, ¿no? Y yo creo que debe ser viceversa. Tanto candidato como entrevistador también tiene que informar el estatus del proceso al candidato para que el candidato no cree de repente alguna ilusión si es que ya no continúa en el proceso. Y el candidato igual, hacer sentir su interés en la posición en un mail de agradecimiento, en un mensaje de WhatsApp, que ahora se utiliza muy seguido, ¿no? Agradeciendo por la oportunidad que le han dado de poder conocerlo y de que está disponible e interesado en la posición, ¿no? Entonces, y lo que debería hacer el candidato después de una entrevista laboral también es como que desarrollar un análisis de los puntos claves durante la entrevista, ¿no? Esto le va a servir al candidato continuar entrenándose para entrevistas futuras, ¿no? Es decir, qué aspectos puedo volver a repetir y qué aspectos no debo repetir en una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, no debe de quedar solamente ahí, ya pasé la entrevista y ya, que venga lo que tenga que venir, ¿no? El candidato tiene que estar constantemente entrenándose y preparándose, y créeme que mientras más preparación previa haya, más éxito vas a tener en la entrevista laboral. Claro que sí, no quedarse solamente en una entrevista, sino de que si hay oportunidad, como estás mencionando, de que se presenten otras entrevistas, pues ir a ellas, o bueno, ahora que se está haciendo todo a través del Zoom, tener la oportunidad de hacerlas, porque eso también les va a dar práctica y experiencia. Exacto, sí. Tú sabes que buscar trabajo es realmente un trabajo y es un trabajo arduo, es un trabajo duro, entonces el candidato tiene que dedicarle horas, tiene que dedicarle tiempo a su preparación hasta que pueda estar seguro, ¿no? Puede ir entrenándose con personas que están a su alrededor, practicando, filmarse una entrevista y para que personas que están a su alrededor le puedan dar un feedback, ¿no? Una retroalimentación. Y esto te va a permitir cada vez ser mejor, cada vez estar mucho más preparado para una entrevista. Sí hay algo, Mari Carmen, que quiero resaltar, que no lo hemos mencionado, y es un aspecto sumamente valioso que debemos de destacar durante la entrevista. Para mí es importante, como te decía y te lo mencioné anteriormente, y hoy te lo explico por qué, que el candidato genere conexión con su entrevistador. Y esta conexión solamente se logra cuando empieza a haber confianza, cuando hay calidez en el ambiente de la entrevista. Si bien ahora no tenemos una entrevista presencial, todas las entrevistas se están realizando vía Zoom o mediante alguna otra plataforma digital, es importante que el candidato logre esa conexión. Créeme que si tú logras esa conexión con tu entrevistador, estoy, digamos que más que segura que tienes la entrevista ganada. ¿Y cómo se logra esta conexión? Definitivamente haciendo la investigación que te comenté del entrevistador, porque vas a poder encontrar puntos en común que tú puedas destacar al inicio de la entrevista. Por ejemplo, de repente tenemos amigos en común, de repente hemos estudiado en la misma universidad, de repente nos gusta el mismo deporte, qué sé yo, que puedo mencionarlo al inicio de la entrevista y que me permita tener la atención de mi entrevistador y hacerlo sentir bien también al entrevistador, ¿sí? Eso genera ese momento de confianza, ese momento de calidez, y déjame decirte que el resto de la entrevista fluye y es para éxito rotundo, eso sí te lo puedo asegurar.
Excelente, Tilcia, de verdad valiosísima la entrevista que acabamos de tener, porque seguro de que muchas personas van allá a sacar, pues yo siempre digo lápiz y papel, ¿no? Muchos seguro que van a sacar el celular y van a empezar a anotar esas cositas que sí son importantes y que uno no puede pasarlas por alto. Así es de que yo te agradezco mucho, Tilcia, por haber compartido todo tu conocimiento aquí en Vitrina Laboral. Gracias a ti, más bien, Mari Carmen, gracias a Vitrina Laboral por la oportunidad de poder compartir este tiempo, que yo creo que ha sido bastante de mucho aprendizaje. Entonces, igual, estoy dispuesta a seguir apoyándolos si es que necesitan algún tema en especial más adelante. Más bien, gracias a ti por la oportunidad. A ti, Tilcia, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Tienes algún correo, redes sociales donde la gente de repente se pueda contactar contigo? Sí, bueno, me pueden ubicar en LinkedIn como Tilcia Bustamante, ¿sí? Para que puedan conocer un poco mi perfil. Teléfonos el 960-930-208 para temas de consultoría en empleabilidad o recolocación laboral, 960-930-208, y al correo tilcia con z, .bustamantenoriega@gmail.com. Excelente, Tilcia. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Un abracito. Chao. Gracias. Chao. Vitrina Laboral. Encuentra trabajo, encuentra trabajadores y trabajadoras.